En este segundo vídeo del módulo 1 vamos a ver las estructuras de datos. La primera estructura de datos que vamos a ver son los vectores. Los vectores son la estructura más simple de datos que es capaz de manejar R. Los vectores son una colección ordenada de datos. Pueden ser datos numéricos, texto, lógico, del tipo que queramos, pero tenemos que tener en cuenta que es una colección ordenada. La forma de declarar un vector es como se muestra en la diapositiva, con la letra C y entre paréntesis los valores del vector. Si ponemos C, paréntesis 1, 5, 3, 4, lo que indica es que este vector tiene los elementos 1, 5, 3 y 4. Aquí podéis ver a continuación vectores de tipo lógico y de tipo texto. La letra C, además de crear, concatena dos vectores, es decir, si tenemos un vector X y un vector Y definido, podemos tener un vector el cual tenga los valores X e Y. Si queremos excluir algún elemento de un vector, por ejemplo, si del vector X tenemos los elementos 1, 3, 5, 2, 4 y 6 y queremos eliminar el valor 2, tenemos que poner la variable que representa ese vector, que es X en este caso, y entre corchete con un menos la posición del donde esté el valor que queremos eliminar. En este caso el 2 está en la posición 4 del vector, entonces pondríamos X corchete menos 4. Si queremos eliminar dos elementos, pues pondríamos X corchete menos y la concatenación de las posiciones 1 y 3. En este caso el vector resultante sería 3, 2, 4 y 6. Hemos quitado la posición 1 y 3 del vector X. Al igual que para excluir, se debe de hacer para seleccionar. Es decir, si queremos seleccionar elementos de un vector, que por ejemplo X que ya está definido, pues pondríamos la variable que representa ese vector y a continuación entre corchete los valores que queremos, las posiciones de aquellos valores que queremos seleccionar. Además podemos especificar una condición lógica de un vector. Por ejemplo, si tenemos el vector X definido y queremos saber si los valores de X son mayores que 3, pues pondríamos X mayor o igual que 3 y nos devolverá el valor lógico, true en caso de que sean mayores y falso en caso de que sea erróneo. Esto es distinto a seleccionar aquellos valores que sean mayores que 3. En este caso sería la variable X y entre corchete la condición que queremos, es decir, los valores que sean mayor que 3. En este caso serán 5, 4 y 6. Se pueden definir vectores de variables, como a continuación estáis viendo aquí, y además se pueden crear vectores definiendo valores regulares, por ejemplo, utilizando la función sec de secuencia o rep de repetir. Sec, por ejemplo, sec entre paréntesis 1,8, lo que queremos es que nos cree un vector con los valores que están contenidos entre el 1 y el 8. Aparte de estas funciones, tanto de secuencia como de repetición, podemos añadirle diferentes parámetros, como podéis ver aquí, que lo que nos modifican son los valores de la secuencia. Por ejemplo, si queremos una secuencia de los números contenidos entre el 1 y el 4, cada 0,5 nos devolverá 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3,5 y 4. Dependiendo qué parámetro o argumentos pasemos a esa función, nos devolverá un determinado tipo de secuencia. Otro tipo de estructura de datos son los factores. Un factor es un vector que se usa para especificar una clasificación discreta de los componentes de otros vectores de la misma longitud. Por ejemplo, si tenemos un vector que tienes, por ejemplo, las ciudades de Londres, París, Madrid, París y Roma, que son los datos de origen por ejemplo, de los estudiantes de la universidad, podemos crear un factor en el cual pongamos de estudiantes, en el cual tenga los valores Londres, París y Madrid. Y él pone como categoría dichos valores. Como veis, en estas categorías no está repetido el valor Madrid, es decir, son únicamente las categorías de los valores.
Con la función suma y podemos tener, por ejemplo, cuántos estudiantes son de Londres, de Madrid, de París y de Roma. Además, podemos ordenar los factores con la función ordered. Son factores cuyos niveles guardan un determinado orden. Por ejemplo, si tenemos los datos del colesterol de 10 personas, de 10 pacientes, que son aquí lo que se muestra, y queremos ordenar estos valores en función de si tienen el colesterol bajo, medio y alto, podemos poner un factor ordenado. ¿Qué significa esto? Que el programa, el ordenador va a saber que bajo es una categoría que tiene un nivel de colesterol más pequeño que medio, y medio es un nivel que tiene menos que alto. Por tanto, si queremos conocer los pacientes bajo un nivel de colesterol dado, por ejemplo, aquellos pacientes cuyo colesterol sea menor que alto, pues nos devuelve si es true o false dependiendo de cada uno de estos valores. Por ejemplo, en medio es menor que alto, sí, y así con todos los valores. Para ver la diferencia de cómo sería si hubiésemos tenido un vector, pues aquí tenemos los mismos datos. Si hubiésemos puesto nivel 2. Colesterol menor que alto, vemos que en el primer caso nos devuelve un false. ¿Por qué? Porque él no considera en este caso que medio sea un nivel más bajo de colesterol que alto. Lo que está haciendo aquí es comparar letra a letra medio menor que alto. Como M no es más pequeña que la A, porque A está antes que la M, pues entonces nos devuelve un falso. Y con el factor, como hemos visto anteriormente, sí que entiende que el valor medio es un nivel más bajo de colesterol que alto. Otro tipo de estructura de datos son las matrices. Una matriz es un conjunto de objetos indizados por filas y columnas. Esta es la forma de declarar una matriz. Pues, primeramente, el primer argumento son los datos, que son los elementos que forman la matriz. Una cosa muy importante de las matrices es que tienen que ser todos los datos del mismo tipo. Es decir, tenemos una matriz de tipo enteros, numérico, carácter, lógico, pero no pueden estar mezclados. A continuación podemos indicar el número de filas, número de columnas. Si los datos queremos que no lo coloque por filas o columna, por defecto los datos se van a colocar por columnas. Aquí tenemos un ejemplo que pone matriz 1, 2.4, en el cual hemos definido una matriz con los valores del 1 al 4. Estos son diferentes ejemplos de declaraciones, definiciones de matriz y cuál es el resultado en R. Si tenemos una matriz X con estos valores, podemos utilizar funciones de matrices. Por ejemplo, len nos va a devolver el número total de elementos. Mode el tipo de datos. Dim las dimensiones de la matriz. Y estas son algunas de esas funciones. Otro tipo de estructura de datos son los arrays. Los arrays son una generalización de una matriz al caso multidimensional. Es decir, tenemos datos y más de 2 dimensiones. Si tenemos 2 dimensiones vamos a tener matrices. Y si tenemos más de 2 dimensiones, tendríamos un array. En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, el peso de los alumnos o el número de alumnos que tenemos de hombres y mujeres en las diferentes asignaturas en los campus de Getafe y Leganés. Pues aquí utilizaríamos el array porque tenemos 3 dimensiones. Por una parte tenemos que diferenciar si son hombres o mujeres, por otra parte la asignatura, y la tercera dimensión sería el campus Getafe o Leganés. Si queremos seleccionar algún tipo de datos de ese array, sería con la variable que representa el array y entre corchete. En la primera posición, si queremos seleccionar las filas, en la segunda posición la columna, y en la tercera posición son ya las diferentes dimensiones. En este caso sería el campus Leganés. Y los data frames son la última estructura de datos que vamos a aplicar en este módulo, y es una estructura de datos que generaliza las matrices, es decir, las columnas pueden ser de diferente tipo entre sí y todos los elementos de una misma columna deben ser del mismo tipo. Y otra característica es que todos los elementos deben ser de la misma longitud. Es decir, si recordáis, las matrices tienen que ser
todos los datos del mismo tipo. Puede ser numérico, texto, pero siempre del mismo tipo. En este caso, los data frames podemos tener datos diferentes en diferentes columnas, pero todos los elementos de una misma columna tienen que tener el mismo tipo de dato. Por ejemplo, si hemos definido una matriz con estos datos y a continuación insertamos los datos de la provincia de cada uno de los estudiantes, vemos que al insertar datos de tipo texto en la matriz nos convierte toda la matriz a texto. Si quisiéramos calcular la media de las notas que hemos obtenido en cada una de esas asignaturas, no nos podría devolver dicho dato porque son de tipo texto. Sin embargo, si ese mismo caso lo hubiésemos hecho con un data frame, podríamos tener estos dos campos de matemáticas y física como datos numéricos y la provincia como dato de texto. Y si quisiéramos calcular, por ejemplo, la media de las notas de matemáticas, sí que nos devolvería dicho valor. Para acceder a los datos se realiza como la matriz o las listas, que son el nombre de la variable que representa ese data frame y luego entre corchete pondríamos la fila o columna.